Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explorar otra posibilidad de representación que pues principalmente va a servir como ilustración, pero también nos va a sentar algunas propiedades que vamos a utilizar en algunos casos y van a ser útiles para solucionar algunos sistemas físicos. La idea es que hemos utilizado a la base de deposición como base para representar los estados cuánticos y tener un espacio de funciones de onda. Ahora, que hayamos escogido esa base realmente no tiene, digamos, justificación en el sentido de que sea una base especial. Simplemente resulta que se puede interpretar mejor porque precisamente las funciones de onda resultan ser una densidad de probabilidad en el espacio y pues son los qubits propios o los estados propios del observable de posición, que también ya vimos que es un observable muy importante cuando yo construyo observables físicos. Ahora, si lo ponemos desde ese punto de vista, vemos que el momento lineal también juega el mismo rol, no tiene ninguna particularidad distinta al momento, a la posición, pues ambos van a ser los dos operadores que van a construir los observables físicos. Así que podemos coger el momento lineal y utilizarlo como base, como sus qubits propios, para hacer la representación de los estados en el espacio de funciones de onda. Así que prácticamente hoy va a ser un poco de repaso porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con los qubits de posición y vamos a retomar algunas cosas y a redescubrir algunas cosas. Entonces, lo único que voy a hacer es voy a tomar, en vez de tomar los qubits de posición, voy a tomar los qubits propios del observable de momento. Punto. Estos también forman una base, o sea, tienen su relación de completez y son una base continua, también tienen un espectro continuo, ¿ok? Donde tengo esta situación. Aquí de pronto hay que distinguir algunas cosas porque el momento a veces también tiene espectro discreto, al contrario de la posición. Pero entonces supongamos que tiene espectro continuo, que es, digamos, lo usual en partículas libres. Entonces tenemos relación de completez y la de ortogonalidad. Esto inmediatamente, bueno, nuevamente, como todo observable continuo, implica que sus estados propios no pueden ser estados físicos, porque su norma no es finita. Ahora, si yo utilizo esta base para hacer la representación, lo único que tengo que coger es cualquier qubit del espacio de qubits y proyectarlo en esta base para obtener las funciones de onda. Entonces aquí tengo, esta sería la función de onda correspondiente a alfa. Así que tengo las representaciones de los estados y en particular tendría la representación de los qubits de la base, que serían entonces, sus funciones de onda serían deltas de Dirac. Y nuevamente repito, esto implica que no pueden ser de cuadrado integrable, o sea, no son estados físicos. Sin embargo, pues uno simplemente los dice de forma explícita para que quede sencillo referirse a ellos como estados de momento lineal bien definido, que al igual que los estados de posición bien definida no son físicos, no pueden realizarse. Ahora, hacemos cosas similares o análogas a lo que hacíamos con el espacio de posición. En el espacio de posición, por ejemplo, podíamos atacar los sistemas discretos, los sistemas con espectro discreto. Simplemente tengo una base y a esa base le puedo asociar unas funciones de onda. ¿Cómo? Simplemente represento la base ahora en los qubits propios de momento. O sea que estos señores van a formar en sí una base del espacio de funciones de onda, ¿ok? Con su relación de completez y su relación de ortogonalidad. Entonces aquí tengo ahora es el producto interior en funciones de onda, ¿listo? En el espacio de funciones de onda. Y aquí estoy nuevamente considerando el caso en el que el sistema tiene un espectro discreto, o sea, la base es discreta, ¿listo? Por eso aparece esa suma.
Como es una base, entonces cualquier función de onda del espacio de funciones de onda se puede expresar como una combinación lineal de ellos, de estas funciones de onda, donde tengo unos coeficientes que van a jugar un rol central y que puedo evaluar simplemente como la proyección de la función de onda en la base, idéntico. Si se dan cuenta, prácticamente estoy volviendo a decir lo que había dicho para el espacio, la representación en los que de posición, pero con el espacio en el espacio de momento. ¿Qué es lo que está cambiando realmente? Realmente lo que está cambiando es un poco la interpretación. ¿Listo? Aunque aquí nuevamente yo voy a tener que el módulo al cuadrado de este señor me va a decir cuál es la probabilidad de que suceda este estado correspondiente a alguno de estos. Cuando yo pienso en la función de onda, ya no voy a pensar en su módulo al cuadrado como la densidad de probabilidad de que la partícula se encuentre en un intervalo o en un diferencial de volumen. Cuando pensamos en el diferencial de volumen estamos pensando en espacio. Ahora voy a pensar en un diferencial de volumen en el espacio de momentos. ¿Okay? Entonces es la densidad de probabilidad de que la partícula posea cierto momento lineal. Pero el resto es exactamente lo mismo. Así como hacíamos con sistemas discretos, puedo hacer con sistemas de espectro continuo. Entonces tengo una base continua, ya no es numerable, pero aún así yo puedo definirle puedo definir una base en el espacio de funciones de onda que va a ser la representación de estos en momentum. ¿Okay? Y nuevamente esa base inducida tiene su relación de completez y tiene su relación de ortogonalidad. Y igual como sucedía en este caso, entonces cualquier función de onda se va a poder escribir como una superposición lineal de la base, con los coeficientes dictados por la proyección de la función de onda en la base. Idéntico. El módulo al cuadrado de este señor, entonces me va a decir cuál va a ser la densidad de probabilidad de que este estado se encuentre en un intervalo de citas en este caso. ¿Ok? Si se dan cuenta estoy simplemente repitiendo, entonces realmente no vale la pena que yo vaya paso por paso dando detalles de lo que estoy haciendo aquí porque simplemente es cambiar posición por momento y basta. Aquí las cosas entonces empiezan a, digamos, a ponerse un poco intrincadas porque ya la analogía, aunque sigue siendo válida, entonces tengo que pensar un poquito en lo que está pasando. Por ejemplo, si yo quiero pensar en un operador de traslación de momento, ¿qué quiere decir eso? Que cojo todos los estados de la base y ahora pienso que tienen un momento distinto, ¿cierto? Entonces voy a definir un operador que me cambia la base de esta manera. Y el análisis se hace idéntico a como hacíamos con el operador de traslaciones de espacio. ¿Qué va a suceder? Que esta expresión que aparece aquí aparece haciendo el mismo análisis que hacíamos allá y veíamos que el operador que va a aparecer aquí tiene que satisfacer cierta relación de conmutación con el momento. Ahora, prácticamente no tengo que hacer más porque la relación de conmutación que tiene que satisfacer con el momento es muy similar, si no la misma, que satisfacía el operador que aparecía aquí, pero para las traslaciones espaciales. Y ese operador en este caso pues va a ser la posición, así como el momento satisfacía la relación de conmutación con la posición. Entonces, aquí el operador que va a generar las traslaciones en el espacio de momentum va a ser el operador posición. ¿Listo? Nuevamente no voy a ir sobre los detalles porque prácticamente es idéntico a lo que hacíamos allá. ¿Listo? Entonces, mientras el generador de traslaciones espaciales es el momentum, el generador de traslaciones en el momentum es la posición. Ahora, recordemos que esto que estoy definiendo aquí está suponiendo que lo que cambia es la base. Eso es lo que llamamos la imagen inactiva o pasiva de la acción de un operador. Yo puedo pensar en el marco activo, donde son los estados los que cambian y los operadores. Si yo pienso en la imagen activa, entonces tengo que este operador va a transformar en particular
mi operador momentum de esta manera. Que efectivamente demuestra que este señor está haciendo el papel que quiero. Trasladarme los momentos. Adicionar una constante al momentum o a los valores de momentum. Para los estados, entonces tenemos que la acción de este señor sobre cualquier estado me va a entregar otro estado cuya representación es idéntica a la representación del estado original, pero trasladado. Así que tenemos, pues, otra vez, no quiero reparar en estas cosas porque simplemente sería hacer una discusión verbatim de lo que ya habíamos hecho para la posición, simplemente reemplazando posición y momentum. ¿Ok? Aquí, nuevamente, aquí tengo que tener un poquito de cuidado porque cuando yo hago el conmutador canónico entre P y R, cuando los intercambio, entonces aparece un signo. Recordemos que el conmutador es antisimétrico. Ahora, déjenme continuar con esta discusión para, por ejemplo, establecer cómo se van a ver los observables posición y momentum ahora en esta representación. Para esto procedemos de la misma manera que hicimos con la representación de espacio y el momento. ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos el operador de traslaciones infinitesimales. Entonces ahora tenemos un elemento de P. ¿Ok? Y vemos cómo este señor se ve representado en el espacio. La acción de este señor se ve representada en la base de momento. Lo que vemos es que la acción sobre él, sobre el estado, se va a ver como el estado original más un extra. Y entonces podemos pasar este señor para allá para ver que lo que me queda a este lado es como una derivada. En el fondo lo que me está diciendo es que este operador se va a representar como una derivada ahora en el momento. Idéntico a lo que hacíamos allá. ¿Cuál es la diferencia? Entonces teníamos que el momento se veía representado como derivadas de la posición. Ahora tengo que la posición se ve representado como derivadas del momento y cambia aquí un signo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Precisamente porque tenemos que el conmutador va a cambiar de signo cuando intercambiemos per con R, lo que ya había advertido. Entonces esto es para una componente de la posición y podemos generalizar para el vector como tal completo. Entonces voy a definir un gradiente en el espacio de momento igual que defino el gradiente en el espacio, pero entonces ahora tengo derivadas con respecto al momento. Entonces aquí viene el P3, ¿listo? Aquí vendría el P3. Entonces si yo tengo esa definición, voy a tener que la representación del operador de posición en la base de momentos va a ser las derivadas con respecto al momento o el gradiente con respecto a la variable de momento. ¿Esto qué implica? Que por ejemplo si yo voy a representar este señor en la base de momento, yo puedo, igual que hicimos en la base de posición, ahora voy a meter aquí, puedo introducir aquí, por ejemplo, la identidad en la base de momento para obtener que puedo reemplazar la acción de este operador sobre este estado como la acción de la misma función, pero donde aparecía en la posición aparece el gradiente P. ¿Ok? Decimos entonces que cualquier función de la posición, cuando la represento en la base de momento, queda como la función ahora donde reemplazando en la posición por el gradiente de P veces IH. ¿Listo? Entonces esto es en el espacio de Ketz, esto es en el espacio de funciones de onda. Si yo hago lo mismo con el momento, va a suceder lo análogo a que sucedía con la posición en la base de posición. Entonces este señor simplemente cuando actúa aquí me va a sacar su autovalor P', y entonces cuando ya vuelve a activo aquí me va a quedar la función de onda. De tal manera que entonces tengo que, en general, la representación o el elemento matricial de P
en su base de gets propios, pues queda diagonal, igual que habíamos dicho para la posición en su base de gets propios y para cualquier operador, ya habíamos dicho. Entonces, simplemente esto va a quedar como un operador algebraico que me va a sacar un valor, el valor correspondiente al P que tengo ahí. Así que, si yo tengo una función cualquiera del momento, aquí me falta un paréntesis, si yo tengo una función cualquiera del momento, la acción de este señor en este sándwich va a quedar como una ecuación algebraica integral, ¿cierto? Entonces, este señor va a quedar evaluado en los argumentos de estos señores. Aquí viene la función de onda respectiva a este y la función de onda respectiva a este. Equivalentemente decimos que la representación de cualquier función dependiente del momento en el espacio de funciones de onda va a quedar como la misma función evaluada simplemente con argumento el momento como vector. Ahora, recordemos que si yo quería tener el momento y la posición juntos, entonces tengo que tener en cuenta un ordenamiento normal. Aquí que ahora estoy hablando de momento, entonces lo que yo voy a llamar ordenamiento normal va a ser lo inverso de lo que teníamos con la base de posición, porque ahora necesito que los momentos estén a la izquierda, ¿cierto? Necesito que este señor venga y actúe sobre esta base para poder sacar los valores de momento. Así que lo que vamos a denominar ordenamiento normal, ahora que estamos hablando de la base de momento, es que los operadores de momento estén a la izquierda. Si entonces yo tengo un operador ordenado normalmente, donde los P's están siempre a la izquierda de los R's, su representación en el espacio de funciones de onda va a ser tal que donde aparezca P, aparece el vector P, y donde aparece el operador R de posición, lo reemplazo por IH barra el gradiente en el momento. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, si yo aplico esto en la ecuación de Schrödinger para los estados estacionarios, que es la ecuación de valores propios del Hamiltoniano, va a tomar esta forma. Entonces, si se dan cuenta, donde aparece el operador momento al cuadrado, simplemente lo reemplazo por el vector P al cuadrado. Y donde aparece R, ahora lo reemplazo por IH barra el gradiente. Entonces, si se dan cuenta, tomo una forma completamente distinta a lo que usualmente llaman la ecuación de Schrödinger, pero sigue siendo la misma ecuación. ¿Listo? La información física sigue siendo la misma, sino que la he representado en otra base. Entonces, aquí tengo el Hamiltoniano representado ahora en la base de momento. Entonces, para nosotros ya no debe ser extraño que la ecuación de Schrödinger pueda tomar distintos disfraces. ¿Listo? Este va a ser el disfraz o su representación o su avatar en el espacio de momento. Ahora, una pregunta que queda abierta es ¿cómo hago yo para saltar de una representación a otra? Tenemos dos representaciones bien particulares, la del espacio y la del momento, y siendo bases, yo puedo cambiar de base de una al otro. Eso va a ser una pregunta bien interesante que vamos a trabajar en nuestra próxima sección. Así que nos seguimos viendo. Hasta luego.